Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Cuando Dios está guiando a nuestra iglesia y continuamente utilizando milagros y testimonios para ayudarnos, nosotros tenemos que llegar a ser una iglesia del árbol de la vida. Porque de hecho ese es el corazón de Dios, ese es su deseo. Y cada uno de nosotros que sigue a Jesús llega a ser un árbol de vida. Y estamos muy agradecidos que hoy estamos viendo Proverbios capítulo 11 y nos está enseñando cómo podemos vivir este tipo de vida. Y hoy en este mundo en el que estamos viviendo está lleno con el árbol del conocimiento del bien y del mal. E inclusive nuestra vida está llena de oscuridad y muchas veces nosotros clamamos, nosotros queremos ver justicia, queremos ver que las cosas se hagan correctamente. Y en el año pasado hubo muchos accidentes o eventos y en este mundo nosotros vemos que hay mucha corrupción. Pero hoy Dios está usando su palabra para mostrarnos la salida, para mostrarnos cómo seguirle a Él. Y cuáles son los caminos en los que Dios se complace, cuáles son esos tipos de senderos. Y para ustedes, hermanos y hermanas que están acá y son estudiantes de la escuela bíblica, nos muestra aquí cómo nosotros podemos vivir este tipo de vida y cómo podemos ser capaces de ver y ser un árbol de la vida. Honestidad, justicia. El título es La honestidad y la justicia hace que llegamos a ser el árbol de vida que Dios desea. Del último capítulo, cuando estábamos hablando de los proverbios de Salomón, estos proverbios de Salomón nos están mostrando cómo nosotros podemos salir del sendero incorrecto. Así que básicamente lo que está diciendo Salomón es que la comunidad puede mirar algunos elementos y entonces puede experimentar la sabiduría que viene del rey Salomón. Salomón muestra cómo hay que tomar decisiones, especialmente cuando nosotros vamos de regreso a Primera de Reyes y vemos cómo es que Salomón oró. Si nosotros vemos el libro de Reyes, Primera de Reyes, Salomón dijo que David había usado justicia para poder estar enfrente del Señor. Para poder estar enfrente del Señor. ¿Por qué es que Salomón escogió ser un rey que se complacía, en el que Dios se complacía? Porque él aprendió del rey David. David fue un rey honesto y justo. Y está el punto en que la palabra de Dios dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a ser una persona en la que Dios se complace? Así que en la eternidad nosotros vamos entonces a ser bendecidos con vida. Veamos el primer segmento, versículo del 1 al 19. Ser un justo que trae las bendiciones de la vida. He dividido esto en 3 párrafos. Versículo 1, 20 y 27. Esos 3 versículos en el lenguaje original habla de en lo que Dios se deleita. Versículo 1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Versículo 20 dice que los perfectos de camino le son agradables. Dice más, el que busca
Entonces vamos a dividir esto en 3 versículos, en cómo nosotros vamos a poder ser capaces de caminar el sendero en el que Dios se complace. El primer segmento es del versículo 1 al versículo 19. Y el primer subtítulo sería, Dios está mirando. Entonces tenemos que caminar el sendero correcto. El versículo 1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, más el peso cabal, más la pesa cabal le agrada. Así que estas balanzas o estas pesas, muchas veces nosotros compramos cosas en el mercado. Así que si la gente viene y manipula un poco esas pesas, esas balanzas, uno no quizás es capaz de mirar como en el pasado. Cuando usted tomaba taxi, el conductor cambiaba o alteraba el monto que usted tenía que pagar. Y usted decía, ¿y por qué este viaje es tan caro? ¿Por qué sucede eso? Porque la gente es mala por naturaleza. Tenemos avaricia y secretamente hacemos ciertas cosas. Así que lo aterrador es que la gente no lo ve. Es muy fácil para la naturaleza humana beneficiarse solo a sí mismo. Y el Salmo nos está diciendo en el versículo 1 que Dios mira. Muchas veces queremos hacer cosas en oscuridad, queremos beneficiarnos a nosotros mismos, que la gente no vea. Quizás para el humano eso es solo un pequeño error. Oh, la balanza, la pesa solo estaba un poco alterada. El peso solo se alteró un poco. Pero Dios ve, Dios mira. Y una balanza deshonesta, una pesa deshonesta es abominación para el Señor. ¿Usted es honesto? ¿Es usted justo? Porque el versículo 1 nos dice que Dios lo sabe. Porque Él desea que se hagan las cosas justamente. Si es solo un poquito de deshonestidad, Dios lo aborrece. Y también nos habla aquí de otros personajes. Habla del orgullo y que entonces después viene la desgracia. Así que no asuma que porque usted es muy inteligente se va a salir con la suya, que porque usted al usar su propio método va a tener ganancia para sí mismo. Porque al final, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Versículo 3. Nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que saber que solo somos humanos. Y es en ese momento en que la sabiduría de Dios viene a nosotros. Versículos de 3 al 6 nos habla de la justicia. La justicia sigue. La justicia puede guiar, pero el mal también puede guiar para destrucción. ¿Es usted justo? ¿O es usted el impío? ¿Es usted bueno? ¿O es usted malo? Eso es lo que estos versículos nos quieren tratar de decir. Que hay dos senderos muy claramente establecidos. Son decisiones muy claras en su vida. En su vida, cuando usted toma decisiones, ¿usted es impío o usted es justo? ¿Usted es bueno o malo a tomar decisiones? Hay dos caminos y esos caminos hacen que usted se sepa si usted es justo o no. El camino por el que usted camine dice si usted es justo o no. Hasta tiene que manifestarse por el camino que usted camina si usted es justo o no. Y continuamente aquí en la Biblia se están haciendo comparaciones. Por ejemplo, dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores,
la perversidad. Después en el 4 dice, no aprovecharán la riqueza en el día de la ira, más la justicia librará de muerte. Lo que separa a la gente es la justicia. Lo que hace que no toquen la muerte, que no llegue a la muerte, es la justicia, no el dinero. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Versículo del 1 al 6 se nos dice que Dios mira la oscuridad dentro de nuestras vidas y al final del tiempo va a haber más y más oscuridad. Como el desastre del incendio que tuvimos hace poco. Y nos dimos cuenta de cómo la oscuridad de las personas es capaz de que se manifieste. Una persona corrupta puede llegar y provocar un gran desastre. Pero si usted mira desde la perspectiva bíblica, usted se da cuenta que este es solo el inicio de tragedias. Porque el impío y porque una sociedad injusta va a tener más y más cosas que toman lugar. Y este mundo intenta atraparnos. Y va a ser más y más torcido. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, sabemos que va a haber un juicio. Cuando hablamos acerca de juicio, yo no sé qué viene a su cabeza. Cuando yo pienso en ello, lo que viene a mi mente es que al final en el mundo ya no va a haber nada. Inclusive que usted puede ser que tenga dinero para comprar pan, pero no puede, no hay pan. Porque todo se va a desvanecer. Porque debido a la competencia, debido a las guerras. Así que cuando yo pienso en esto, eso es lo que viene a mi cabeza, a mi mente. Y la gente piensa, ¿cómo puedo yo asegurarme más riqueza, más ganancia? Pero la palabra de Dios dice, Dios mira. Y nos habla y nos dice que inclusive al final no tienes que pensar o preocuparse de, preocuparse de que, ¿qué es lo que yo puedo ganar con mi avaricia? O, ¿cuál es el plan ideal? Y entonces así yo voy a poder ganar más y más riqueza en un montón de formas ilegales. Recuerde, cada vez que usted toma una decisión, tiene que escoger justicia. Tiene que escoger lo correcto. Este es el camino del árbol de la vida. Y aquí al final nos habla acerca de eso, de lo que es caminar ese sendero y lo que se cumple con ello. Nosotros podemos evitar muchos desastres. Y en el versículo 7, no solamente que usted puede evitar el castigo durante el juicio, durante los juicios, sino que de los versículos del 7 al 11, cuando Dios juzga, una persona justa va a poder llevar bendición a la ciudad. Entonces no es solo que que Dios mira todas las cosas, porque a veces nosotros tenemos dentro de nosotros odio, porque cuando vemos tantas cosas terribles que pasan a la sociedad, decimos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? O cuando vemos las políticas y como muchos países y cómo todos estos asuntos políticos pueden venir a nuestra vida de una forma tan real. Y quizás usted está viendo o escuchando las noticias de América y usted mira, este mundo realmente es tan real y está manifestándose todo enfrente de nosotros. Quizás toda mente piensa, que esto es una mala decisión. Pero una decisión puede remover el líder de un lugar del noche a la mañana. Nosotros no podemos decidir si esa es una persona en la que Dios se complace. Pero cuando nosotros miramos el mundo, este mundo realmente produce terror. La maldad del mundo es muy real.
Y cuando vemos estas cosas, quizás nos sentimos temerosos. ¿Cómo podemos nosotros caminar hacia adelante en un mundo así? Pero cuando usted es justo, usted puede evitar los desastres. Dice, cuando muere el hombre impío, merece su esperanza y la expectación del malo perecerá. Y versículo 8, el justo es librado de la tribulación. Versículo 10, cuando en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Así que no importa qué tan mala sea una persona aquí en este mundo, cuando usted trata de juzgar, las formas en que las personas hacen las cosas, recuerden que Dios mira y que el justo es capaz de evitar el mal. 10, versículos 10 y 11, cuando nosotros caminamos en justicia, nosotros podemos bendecir la justicia. Versículo 10, en el bien de los justos la ciudad se alegra. La ciudad se alegra. Hermanos y hermanas, cuando ustedes están aquí en la tierra, a menudo tenemos este tipo de sentimientos, porque aquí decimos en la iglesia 611 que tenemos que escoger amor y tenemos que escoger pureza y ser simples. Pero ¿cómo reacciona la gente allá afuera, en la oficina, en el mercado? Escoger ser puro y simple, van a decir, wow, esta persona es muy ingenua. Pero hermanos y hermanas, nosotros decimos, pero el mundo es tan inicuo, tan inicuo. ¿Está bien caminar en el camino de la justicia? Pero aquí Proverbio nos habla, nos está recordando, no miren esos momentos, esas condiciones de la ciudad. Tenemos la sabiduría de Salomón, es capaz de decirnos que cuando nosotros llegamos a ser un hombre justo, cuando nosotros insistimos en ser una persona justa, entonces la ciudad va a poder ser bendecida gracias a las decisiones de los hombres justos. Luego, la persona que prospera, dice que significa que es Dios, de él, de quien proviene toda provisión. Y tenemos que aferrarnos a estas bendiciones, porque hay muchos estudiantes de la escuela bíblica que han puesto de lado su vida para poder aprender la verdad de Dios. Pero ustedes tienen que saber que la decisión que ustedes han tomado, el mundo quizás les quiere decir, wow, pero ¿qué está usted haciendo? Quizás ellos le van a cuestionar a usted. ¿Por qué usted respondió al llamado de Dios? En estos 2 años usted va a poder bendecir a la iglesia y usted va a poder bendecir a otras personas. Y aquí nos dice que la ciudad puede ser bendecida gracias a nuestras decisiones. Nuestra ciudad puede ser levantada. ¿Por qué? Porque hay una persona justa que hace lo correcto, porque esas personas saben que su esperanza está en Dios. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que continuar caminando este sendero y así vamos a poder bendecir a nuestra ciudad. La tercera parte de Proverbios 11 dice que el justo que vive en la ciudad de fijo va a prosperar. Y en el versículo 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Nosotros tenemos que ser honestos por dentro y por fuera. ¿Qué es sabiduría? Y yo me doy cuenta que en nuestras vidas nosotros queremos ser personas justas, hombres justos. Pero cuando crecemos, conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que llegamos a ser personas con muchas palabras dentro, que
No es que no queremos ser justos, pero aunque somos demasiado justos, a veces decimos todo lo que está en nuestra mente, pero a veces eso puede llegar a ser chisme. Pero ¿sabe? Cuando nosotros nos damos cuenta de que de lo que están hablando no es algo que realmente nosotros queremos expresar, y muchas personas ven las cosas en diferente forma, y entonces muchas veces cuando usted realmente es honesto y quiere tratar de describir una situación, pero cuando B le pasa esas palabras que usted dijo, se las pasa a la persona C, ¿cómo es posible que cambió el significado de lo que la persona A quiso decir? Quizás la persona A entonces puede pensar, wow, usted está murmurando, usted está chismeando, está pasando palabras que que la persona A no había dicho, y él las está pasando sin el consentimiento de la persona A. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en qué es lo que estamos diciendo, porque cuando se pasa y se vuelve a pasar y se vuelve a pasar, llega a ser una versión diferente. Y aquí estamos hablando entonces de, de chismear. Y esto tenemos que pensar muy claramente qué es lo que nosotros queremos decir. La falta del guía hace que la ciudad caiga. Básicamente, la sabiduría de Salomón es para guiar una nación. Personas con sabiduría, cuando ellas se reúnen, entonces la sabiduría les puede rodear y les puede proteger la ciudad. Versículo. Si nuestros corazones son justos, si nosotros, si usted es honesto, nadie va a venir a pedirle a que usted sea una persona que vaya a fiar. Si usted es honesto, nosotros necesitamos esa sabiduría. ¿Cómo poder ser puros y simples en lugar de ingenuos? Eso tiene que ver con que en nuestro corazón nosotros enfocamos en Dios, y que cada decisión proviene de nuestro corazón. Cada decisión que tomamos sale de nuestra fe en Dios. Pero cuando nosotros estamos interactuando con el mundo, nosotros tenemos que tener sabiduría, porque sabemos que el mundo tiene gran cantidad de iniquidad y maldad. Pero mientras nosotros continuamos aferrándonos a la justicia, nos dice en el versículo 18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Primero nos dice que el impío hace obra falsa. Esa es la obra del inicuo, del impío. Aquí se nos habla mucho de lo que dice el mundo. ¡Wow! Tenga estrategias para invertir, Salomón es rico, pero Salomón, cuando él mira sus propias inversiones en su vida, él dice, hay que sembrar justicia, y esta es la forma más efectiva. Él no mira ese otro tipo de estrategias. Él valora que cada decisión tiene que ser basada en la justicia. Versículo 19, como la justicia conduce a la vida, esta es la verdad de Dios para nosotros, que tener un sendero donde caminamos de manera pura y simple. Habrá mucha gente que tiene muchas preguntas, pero nosotros sabemos que al final vamos a ganar la vida. Si nosotros vamos detrás de eso, no es que usted está perdiendo todo lo demás. No quiere decir que usted va a perder todo lo demás. Pero Dios está diciendo que nosotros vamos a tener el resultado correcto y es real en nuestra vida. No es que nos va a hacer falta cosas, no nos va a hacer falta nada, y además vamos a ganar
valores eternos. Y a través de nuestro ministerio, de nuestro pastoreo, nosotros vamos a poder edificar vidas una tras otra, tras otra. Siguiente punto, del versículo 20 al 22. La vida justa es la vida en la que Dios se complace. Ese sería el párrafo de 20 a 22. Cuando usted camina y usted dice caminar en perfección, es imposible, no se puede, es muy duro. Pero en Proverbios se nos enseña que al final, que son capaces de caminar de una forma plena. Versículo 21 dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Aquí enfatiza que cuando nosotros somos capaces de vivir en la justicia, nosotros podemos ser librados. Especialmente de los versículos 20 al 26. Dice que aquellos que refrescan a unos van a recibir también el refresco. Versículo 26. Versículo 25 dice, y el que saciare, él también será saciado. 26, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición serán sobre la cabeza del que lo vende. Es que tenemos que ser generosos. ¿Y qué es verdadera generosidad? No se trata solo acerca de su motivación interior, de su elección, sino que tiene que haber un motivo, una motivación. Tenemos que ser justos, rectos. Y entonces llegamos a ser el árbol de vida en la que Dios se complace. Llegamos a ser personas dadoras de vida que continuamente damos. Cuando nosotros damos, vamos a ser capaces de ganar bendiciones. Y hoy quiero hablar acerca del versículo 25. El que saciare, él también será saciado. Hermanos y hermanas, ¿hay alguna parte de su vida en la que usted desea saciar a otros? Porque hay muchas cosas torcidas en el mundo. Pero aquí en la iglesia, cuando nosotros ministramos fielmente, podemos entonces continuar pastoreando. Pero la pregunta es si si sus ovejas realmente pueden experimentar su amor. Eso no es garantizado. Porque cuando yo, por ejemplo, pastoreo discípulos, cuando yo ayudo a los miembros de mi célula, muchas veces yo uso muchos esfuerzos para darles vida a ellos, pero ellos no lo reciben necesariamente. Y al final usted da manzanas y lo que ellos están recibiendo son bananos. Pero Dios nos está recordando hoy que nuestra meta no es saciar a los humanos, sino que es traer esta vida frente al Señor. Versículo 26 dice, habla prácticamente acerca de la apariencia de guerra, porque aquí está hablando de que hay gente que está acaparando el grano. ¿Y por qué? Porque dicen, cuando el precio aumenta, entonces yo voy a compartir mis recursos. Pero ¿somos nosotros capaces de poner eso de lado? Entonces Dios definitivamente nos va a bendecir. ¿Por qué? Eso significa que estamos dando vida, que estamos dando lo que tenemos. Y aunque usted sienta que no va a ser suplido después, usted viene y da, y da. Y el versículo al siguiente párrafo, yo le doy un subtítulo, en la eternidad llegue a ser el árbol de la vida en la que Dios se complace. Así que tenemos que tener una perspectiva eterna. Porque Proverbios nos enseña que la honestidad, la justicia, hacer lo correcto, porque nosotros tenemos que llegar a ser la persona en la que Dios se complace. Y nosotros tenemos que usar una perspectiva eterna para poder ver esto, porque en el mundo mucha gente va a atacar nuestra perspectiva. En este mundo, cuando usted es honesto, usted es visto como tonto. Cuando usted es visto como justo, la gente dice, wow, eso es inútil, porque en la ciudad no hay nada de justicia ni de
ni nada correcto. Y entonces usted se da cuenta que su vida va a tener muchos conflictos con otros cuando usted escoge justicia. Entonces, todo aquello que sea torcido va a chocar con usted. En este camino de seguir a Dios, usted siente como que tiene que comprometerse. Lucha para hacer lo correcto. ¿Y qué tan justo tengo que ser? Se pregunta usted. Y si mi justicia me hace a mí sufrir, entonces tengo yo que cambiar mi sentido de justicia para poder comprometer mis valores con el mundo. Pero Dios dice, y la Biblia nos dice hoy, que tenemos que tener una perspectiva eterna. Y cuando nosotros vamos a ver, y Dios se va a complacer con nosotros. No busque por cosas inicuas o malignas, no, que tienen dentro mucha maldad, no. Nosotros no tenemos que escoger ese camino. Es así como el árbol que está plantado junto a corriente de aguas. Aquí está hablando acerca de sus pensamientos malignos. El tonto, el necio, va a llegar a ser el siervo del sabio. Lo que concluimos aquí se da en el versículo 31. Ciertamente el versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que ama almas es sabio. Aquí entonces el escritor nos está enseñando cómo tenemos que vivir la vida que tenemos hoy. El árbol de la vida, los frutos del árbol de la vida nunca van a morir. Así que la persona que no tiene pecado va a poder entrar nuevamente al jardín para poder comer de este fruto. Es algo de lo que el pastor Joshua continuamente habla a nosotros aquí en la iglesia. Y nosotros pensamos o lo vemos como no lo vemos claro. ¿Cómo llegamos a ser árboles de vida? Pero Salomón está usando proverbios para responder a Génesis. Y que nosotros podemos caminar esta verdad. ¿Cuál es el fruto del justo? Cuando nosotros escogemos caminar de manera honesta, justa, haciendo lo correcto, lo que estamos haciendo es usando una perspectiva eterna. Porque nosotros queremos llegar a ser una persona en la que Dios se complace. Y el fruto es del árbol de la vida. Y esta vida, y llegamos a poder dar fruto y podemos llegar a ayudar a otros para que también tengan esa vida eterna. Nosotros escogemos justicia, hacer lo correcto. Nosotros escogemos vida para caminar el sendero de la vida. Hermanos y hermanas, ustedes saben que cuando ustedes se imaginan que ustedes son realmente un árbol de la vida y que su vida puede dar muchos frutos. Y entonces aquel que come de esos frutos va a vivir para siempre. Pero nosotros tenemos que vivir este tipo de vida. Y entonces nuestra vida va a ser capaz de ser pasada a otros. ¿Y cuál es el final de esto? Que toda la ciudad va a llegar a ser árbol de vida. La ciudad va a poder ser levantada. Y esto es lo que Proverbios trata de recordarnos. Porque en la superficie eso se mira muy borroso. No se mira así de valioso. Pero en
su espíritu. El escritor puede mirar valor eterno. Versículo 31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Cuando somos justos vamos a ser capaces de disfrutar estos frutos y vamos a recibir la vida y vamos a poder pasarla a otros. El injusto, el impío y el pecador definitivamente van a recibir la disciplina que merecen. Y nosotros al final vamos a recibir bendiciones. Y nosotros queremos ver nuestra vida así como la de Salomón y como la de David, que cuando Dios nos escogió para ser sacerdotes reales, nosotros podemos gobernar la tierra. Y con justicia nosotros podemos ser bendecidos. ¿Cuál es la clave? Nosotros tenemos que aferrarnos al árbol, a este árbol de la vida. Y en nuestra vida, cuando nosotros tomamos elecciones o cuando escogemos, vamos a ser retados y tenemos que continuar siguiendo a Dios. La sabiduría de Dios está con nosotros y Dios definitivamente está con nosotros. Y nuestra vida va a ser capaz de cubrir a la ciudad y la palabra de Dios nos puede ayudar. Pongámonos de pie y adoremos al Señor. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias. Lo que viene posteriormente es la respuesta al mensaje. Señor, nosotros queremos ser capaces de escuchar tu palabra. Queremos escogerte a ti y seguirte a ti. Señor, dame un corazón humilde. Y así yo puedo caminar en tu santa voluntad. Dame un corazón humilde, un espíritu dispuesto a aprender. Y así yo puedo caminar en tu santa voluntad, como Jesucristo caminó en su vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame a orar más y más. Ayúdame para confiar más en ti. Confiar en ti con todo mi corazón. Seguirte a ti toda mi vida.
Ayúdame, Señor, para confiar en ti con todo mi corazón, para temerte y para seguirte toda mi vida. Confiar en ti, Señor, con todo mi corazón y temerte con toda mi alma, seguirte con toda mi vida. Señor, por favor, guíanos. Guíanos con tu palabra y con tu maná. Nosotros te alabamos. Tus palabras, Señor, siempre nos libra de la iniquidad. Tu palabra permanece para siempre. Tú nos guías en nuestra vida. Señor, tú dices que el peso falso es abominación a Jehová. Señor, por favor, ven y ayúdanos a reflexionar en nuestras vidas. Y así cuando nosotros si hacemos iniquidad o cuando decimos cuánto cuesta esto o aquello, que sea correcto. Ayúdanos, por favor, en nuestros trabajos, en las compañías, en la oficina. ¿Hay alguna iniquidad en nosotros? Señor, por favor, ayúdanos para venir ante ti, Señor, y confesar nuestras iniquidades. Hermanos y hermanas, si ustedes trabajan en el mercado, ustedes pueden confesar por ustedes mismos, pueden confesar por sus compañías, por sus empresas, o pueden confesar por el sector en donde usted trabaja. Confesar en nombre de ellos. La integridad del justo le guía. Los injustos son atrapados por los deseos malignos. Señor, por favor, guía nuestros corazones. ¿Hay iniquidad en nosotros? ¿Hay avaricia en nosotros? ¿Hay pensamientos malignos en nosotros? Por fuera quizás no miramos justos. Cuando venimos a la iglesia levantamos nuestras manos, pero cuando estamos en la oficina o con la familia o en la escuela, hay iniquidad en nosotros. Todos los poderes del mundo llegan a ser nada. Que tu vida, Señor, que tu paz venga a nuestros corazones. Dentro de nosotros hay mucha iniquidad, maldad. Por favor, ayúdanos a enfrentar esa maldad que hay en nuestro interior. Ore y dígale al Señor:
que nos guíe a través de su Santo Espíritu. Su Espíritu es el Espíritu de justicia. Señor, por favor, perdónanos por nuestra maldad. Por favor, perdónanos, porque cuando tomamos decisiones, nosotros no pensamos acerca de ti. Y hoy venimos aquí ante ti. Por favor, perdona nuestros pecados. Señor, tú estás con nosotros. En mi oración, en la oración, yo miro una oscuridad que cubre a la ciudad, nos cubre a nosotros y cubre a la ciudad. Veo mucha gente que tiene en sus manos el dinero y que se aferra a ese dinero fuertemente. Y que van caminando y caminando rápido. Y tienen temor de las otras gente que mira el dinero que ellos que miran el dinero que ellos tienen en sus manos fuertemente. Y quieren esconder el dinero que tienen en sus manos. Cuando una persona ve que a alguien le hace falta algo, pero las personas lo que hacen es se cubren sus corazones con sus manos y se dicen a sí mismos: yo tengo que hacer lo que es justo para mí, lo que es bueno para mí. Y no tengo que ser generoso. Solo tengo que hacer el bien para mí mismo, no para otros. Todo está lleno de oscuridad. La oscuridad está cubriendo nuestra ciudad. Este no es el problema de otros, ese es mi propio problema. Cada uno de nosotros también está en esa oscuridad. Muy poco nosotros pensamos acerca del árbol de la vida. Lo que hacemos es complacernos a nosotros mismos y cubrimos, nos tapamos los corazones, nuestros corazones. Señor, por favor, perdónanos. Siempre estamos en maldad. No podemos ser puros y simples. Cuando nosotros vemos beneficios, realmente queremos obtenerlos. Amamos este mundo. Hacemos maldad para este mundo. Para beneficios hacemos maldad. Somos orgullosos. Cuando nosotros vemos este capítulo pensamos que esto es el problema de otros, no nuestro. Señor, hoy tú nos das esta oportunidad. Ayúdanos
Por favor, yo les invito a ustedes para que oren en el Espíritu y nosotros admitimos nuestros pecados. Es acerca de nosotros, no de los demás. Que tu vida, que tu luz, Señor, venga a nosotros, a Hong Kong, y que te reveles a nosotros. Señor, por favor, ayúdanos, así como en la oración, tú nos hablas a cada uno de nosotros. La maldad proviene de nuestro propio corazón. Nosotros recibimos el árbol de la vida, pero lo cuestionamos. Cuando el incendio en Taipei tomó lugar, nosotros criticamos a los demás. Es el problema y la culpa de otros, decíamos. Nosotros menospreciamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Nosotros chismeamos. Nosotros herimos a otros debido a beneficios. En oración yo puedo ver hermanos y hermanas en las oficinas, en las empresas, que quieren ser promovidos y usan a otros, se pisotean a otros para subir, para ser promovidos. Nosotros, Señor, recibimos el árbol de la vida, pero no podemos caminar el sendero del árbol de la vida. Algunos de ustedes quizás piensan que nunca lo van a ver. Pero Señor, tú lo ves todo. Tú sabes todo. Señor, por favor, ayúdanos para enfrentar la maldad de nuestros corazones. Señor, siempre cuando tomamos decisiones, nunca pensamos en ti. Señor, por favor, guíanos en el Espíritu. Señor, por favor, ayúdanos para ver nuestros corazones. ¿Estamos en el árbol de la vida o siempre estamos criticando? Señor,
Nosotros sabemos que tú eres el árbol de la vida, pero nosotros no somos capaces de caminar este sendero. Por favor, ayúdanos. Levantamos nuestra mano derecha. Señor, y te decimos al Señor, no somos capaces de vivir en victoria. Necesitamos tu ayuda, Señor. Nosotros usamos nuestra mano derecha para que se vaya, para sacar todas esas maldades, iniquidades de nuestra vida. Y al levantar nuestra mano derecha, nosotros podemos obtener el poder que viene de ti, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, sánanos y sálvanos del sendero de la maldad. Ayúdanos, Señor. Sánanos, Señor. Ayúdame, Señor, para contar contigo más. Ayúdame, Señor, para orar más y más. Ayúdame, Señor, para contar contigo más y más. Confiar en ti con todo mi corazón. Seguirte a ti toda mi vida. Confiar en ti, mi Señor, seguirte a ti. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hermanos y hermanas, entremos en el Espíritu para que el Señor nos pueda permitir ver. Para que Él abra ese sendero hacia el árbol de la vida. Escoger entrar en este sendero del árbol de la vida. Cuando nosotros somos capaces de estar dispuestos a ser árboles de la vida, la ciudad va a ser bendecida. La clave es nuestra elección. La clave es nuestra elección. ¿Qué escogemos? Si en este momento usted está dispuesto a ser árbol de la vida, yo le invito para que ore por esta ciudad, por Hong Kong. Y dígale al Señor, yo quiero ser árbol de vida para esta ciudad. Donde quiera que usted esté, usted está dispuesto a ser árbol de vida.
Bendice, Señor, a Hong Kong para que sea una ciudad de gozo. Y que en cada industria de Hong Kong sea justa y correcta. Nosotros somos de diferentes distritos de Hong Kong, así que yo le invito para que usted sea un árbol caminante de vida. Y para que así entonces usted pueda llevar vida a diferentes distritos. Así que yo le invito para que usted haga este acto profético. Camine alrededor del recinto. Donde quiera que usted camina, usted lleva el árbol de la vida a su distrito. Traer las bendiciones del Señor y su justicia a cada distrito, a sus naciones, a sus ciudades. Llevar bondad, paz, justicia. Nosotros proclamamos que el árbol de la vida va a ser plantado en Hong Kong, en China y en todas las naciones. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo a cada uno de ustedes que se unieron hoy a este devocional matutino. Le bendigo, usted es una persona justa. Usted da los frutos del árbol de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo. Que cuando usted tome decisiones, usted escoge ser una persona justa. Y nuestras generaciones van a escoger el sendero del Señor, el sendero de Dios.
Señor, y ayúdanos para que podamos recordar tu palabra cada vez que tenemos que tomar decisiones. En el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo. Dígale a todas las personas alrededor suya,